en la enfermedad o durante el cuadro inflamatorio más importante, y en otras publicaciones se ha visto como algo post-COVID, que todavía no está del todo especificado con criterios diagnósticos y demás. La cefalea es algo que vemos mucho, pacientes que normalmente tienen antecedentes de cefalea o son migrañosos, suelen tener reagudización de sus síntomas en el contexto de quizás síntomas muy banales en relación con COVID, no mucha manifestación respiratoria y una cefalea muy importante. Y también lo estamos viendo, una consulta por cefalea en pacientes que quizás no eran migrañosos previamente y presentan dolor. No sé si hay una pregunta. No. Bueno, sigamos. Por otra parte, signos piramidales, pero siempre dentro de un contexto de manifestaciones generales. El ACV vamos a desarrollarlo un poco más porque tiene que ver con dos cosas, con modificación de protocolos habituales, porque el ACV se ha visto que tiene manifestaciones más severas cuando está en relación con COVID. Algo no muy frecuente que es la miositis, que ha estado descrito, no lo hemos visto todavía, que no solamente las mialgias, que eso sí es algo muy común, sino cuando hay miositis con compromiso ya de CPK elevada. Lo puse como reportes, hay manifestaciones del sistema nervioso central y periférico, pero que la verdad es que cada vez hay más reportes, tanto Guillain-Barré como encefalitis o encefalopatías. En relación a la encefalopatía, ustedes recordarán conceptualmente, son los trastornos del contenido de la conciencia de los pacientes en que pueden tener alucinaciones, delirio, trastornos del comportamiento, alteración también del nivel de conciencia. Y pueden estar acompañados de cefalea, convulsiones. Pero lo que primero tenemos que pensar en un paciente que tiene COVID, que ya está diagnosticado o tenemos sospecha de que lo sea, y presenta estas encefalopatías, estos trastornos conductuales, es pensar si no hay una causa metabólica de por medio, porque pensamos que es un paciente con un cuadro inflamatorio infeccioso, que en un paciente que quizás de base tiene antecedentes neurológicos, lógicamente va a comprometer su estado de conciencia. Entonces ver el medio interno, ver que no esté febril, ver que no tenga alteraciones generales infecciosas metabólicas. Ahora bien, habiendo descartado esto, podemos pensar o tendríamos que sospechar si este COVID no está generando algún cuadro inflamatorio infeccioso directamente por el virus. Lo que se ha visto es que esta encefalopatía, se ha visto en reportes de casos en los que la resonancia, los estudios complementarios no se ven alteraciones, no se ven imágenes patológicas, electroencefalogramas normales, y cuando los punzan estos pacientes pensando que hay una infección, es normal, ¿sí? No hay alteraciones ni en el físico-químico ni detección del virus. Pero, ¿qué pasa? En estos pacientes, en varias series se han hecho autopsias y se han visto que hay determinación de COVID eventualmente en estos pacientes, los pacientes que fallecieron. Por lo tanto, no está determinado si es un síndrome per se y si hay un tratamiento específico. Distinto es cuando tenemos una encefalitis. En este caso, ya los exámenes complementarios son patológicos, ¿sí? La clínica puede ser muy similar, pero tenemos inflamación a nivel cerebral que la vamos a ver manifiesta con la resonancia o con la tomografía en estados ya más avanzados y en el líquido cefalorraquídeo cuando hagamos una punción lumbar. Les traje un caso de la bibliografía. Esta era una mujer de 35 años que se presenta con epilepsia refractaria. Su esposo, cuando ella se interna por estas convulsiones y empieza a tener trastornos motores, el marido que la acompaña se presenta en la clínica de febriles y lo encuentran positivo para COVID. Y a ella le encuentran esta neuroimagen que tiene una lesión expansiva a nivel del lóbulo temporal, que sospechaban que podría ser un tumor, un glioma primario versus una encefalitis viral. A ella se le hace una resección porque habían sospechado por el tipo de imágenes que era un tumor de bajo grado y encontraron en la anatomía patológica que era una encefalitis, ¿sí? Toda inflamación, como pueden ver en esta anatomía patológica, hay todos estos linfocitos perivasculares. No había tumor. A ella se le confirmó también la PCR para COVID y tuvo una evolución respiratoria con síntomas menores y una buena evolución general. Así como esto, hay otras descripciones de casos con no buenas evoluciones, pero sobre todo en pacientes con inmunosupresión, pacientes que tengan una inmunosupresión infecciosa de otra causa o farmacológica. Y acá hago una salvedad porque los pacientes neurológicos
actualmente en muchas ocasiones tenemos que tratarlos con inmunosupresión. Y aclaro, por ejemplo, pacientes con miastenia gravis, pacientes que tengan esclerosis múltiple, pacientes que tengan neuromielitis óptica, son pacientes que nosotros dentro del tratamiento de la enfermedad de base los vamos a tener que inmunosuprimir. Entonces van a ser pacientes que son de alto riesgo, ¿sí? Que tenemos que tratar de seguirlos en forma virtual, con teleconsultas, asegurarnos que no discontinúen su medicación, porque muchos pacientes por el miedo de COVID quizás discontinúan su medicación inmunosupresora, entonces es muy importante que estén contenidos y sepan que eso no está indicado, ¿sí? Que podamos contenerlos. Otra manifestación interesante en relación con la enfermedad del sistema nervioso periférico es el Guillain-Barré. Todos ustedes lo conocen, es una enfermedad periférica, una polirradiculoneuropatía, que lo que genera es desmielinización, ¿sí? De los nervios periféricos desde las raíces. Se manifiesta con parestesias ascendentes, con un síndrome sensitivo motor, puede dar una cuadriparesia también severa, en algunas ocasiones trastornos disautonómicos, y es muy comúnmente vista como un síndrome postinfeccioso de diferentes infecciones. El más común es Campylobacter. No es una patología frecuente que veamos en la neurología, y se ha empezado a sospechar que el COVID podría generar como síndrome postinfeccioso, síndrome de Guillain-Barré. ¿Sí? Acá hay dos revisiones que lo explican. Disculpen. Perdón. Dentro de Guillain-Barré entonces tenemos dos publicaciones más importantes, una de 73 casos y otra de como 26. Y ya les cuento un poco la experiencia de... Mil disculpas, una breve... Mientras Gabriela puede acomodar este tiempito, vayan pensando si tienen alguna pregunta o duda para hacerle, o si la quieren escribir para que después nosotras la podamos leer a Gabriela, lo pueden ir haciendo, ¿sí? Sí, solamente a sacar la cáscara, el tomate, la semilla, todo. Mil disculpas por la interrupción. ¿Continúo? La verdadera estaba la parte. Bueno. Gaby, disculpa, entonces, hay un teléfono, hay un audio de Guillermo Gramajo. Ahí está, gracias. Listo. Bueno, entonces continuamos entonces con lo que es síndrome de Guillain-Barré. Se ha descrito en la bibliografía como un cuadro postinfeccioso visto en series de casos por COVID. ¿Qué nos pasó en el San Bernardo? Nosotros ya hace años, la residencia viene haciendo consecutivamente registros de los pacientes con síndrome de Guillain-Barré. El doctor Palavecino hizo la última actualización el año pasado, pero seguimos reclutando a los pacientes, registrándolos. Y desde que tenemos ya casos con circulación comunitaria, hemos visto 3 casos de Guillain-Barré en relación con COVID. Uno de ellos con mal pronóstico falleció, y 2 con la evolución regular que nosotros vemos en relación con el Guillain-Barré. Así que estamos atentos a esto, todavía no hay mayores descripciones, pero sabemos que esta asociación la vamos a ver. Muy bien, pasando a otra patología en relación con el sistema nervioso central, las enfermedades cerebrovasculares se han visto muy relacionadas con COVID, porque los pacientes con enfermedad cerebrovascular previa tienen factores de riesgo para COVID, ¿sí? Van a ser pacientes que pueden comprometerse más severamente. Se han visto que el ACV también puede presentarse como complicación. ¿Cómo estás? ¿Lu, vos tenés el número de la licenciada Butelier? ¿Sí? ¿Cómo me lo mandás? Perdón, sí. Está silenciado tu micrófono, Gaby, por favor. y alguien está bien. Alguien me mutó. Ahora. Cuando abra la Cuba, verlo si está ya en condiciones. Creo que alguien está con su micrófono. Mutear, perdón, yo quería mutear a alguien y te muteamos sin querer. Bien. Sabemos que entonces el ACV como complicación de COVID lo vamos a ver en el periodo crítico, entre los 7 y los 10 días de evolución. El dímero D elevado es un factor pronóstico, sabemos, y en diferentes ocasiones lo tenemos que anticoagular a los pacientes.
También se puede ver el ACV por anormalidades plaquetarias, trombocitosis o plaquetopenia, y bueno, asociado con linfopenia. Bien, este es un caso de la bibliografía en donde un paciente tuvo un stroke, un ACV isquémico, como vemos en la flechita, con un gran compromiso respiratorio. El ACV hemorrágico también se puede presentar y tiene que ver con las fluctuaciones de la TA, estos pacientes que pueden ser hipertensos previamente y su relación con este uso de drogas para controlar la presión, los ECA, y la trombocitopenia también pueden ser factores precipitantes. Otra situación es que la mortalidad de los pacientes que tienen ACV y tienen COVID es mucho mayor que si no tuviesen la comorbilidad. Tenemos más frecuencia de presentación de stroke de gran arteria y hay menos consulta de casos leves. Y eso también es importante remarcarlo porque lo que hemos estado viendo es que los pacientes no consultan. De meses que por ahí tenemos entre 30 y 40 ACV mensuales, hemos visto que tenemos 10 o 12, y lo que se está viendo es que los pacientes con síntomas leves no consultan, y esto es de gravedad porque, bueno, son pacientes que van a quedar mayormente secuelados, que no reciben el tratamiento adecuado. Los pacientes con mayor riesgo de tener estas dos debilidades son hipertensos, diabetes, si tuvieron un ACV previo, y los factores estos inflamatorios elevados durante la internación. Hay una guía madrileña que da unos lineamientos de cómo manejarnos con el código ictus, ¿sí? Y hablan de la mortalidad de estos pacientes, que suele ser mayor si obviamente complican con un ACV. Vamos a pasar eso un poco más rápido. Esto es para graficar un poco por qué los pacientes no consultan. Es un trabajo brasilero que muestra cómo va cayendo la cantidad de consultas a medida que se van instaurando tanto la cuarentena, que siempre es previa a la circulación viral. Cuando empieza la cuarentena, empiezan a caer las consultas de los ACV leves y AIT, y cuando empieza la pandemia propiamente dicho, siguen disminuyendo y recién empiezan los casos. Por lo tanto, no tenemos por qué pensar que hay mayor o hay menor presentación de stroke. Otra cosa que se redujo, que es la cantidad de tratamientos de reperfusión cerebral que se presentan durante la pandemia, y es porque los pacientes no llegan a tiempo, ¿sí? Y otra cosa es que con las dobles organizaciones de los hospitales, con las áreas rojas y las áreas verdes, también la organización de la emergencia ha hecho que se demore mucho más en tratar a los pacientes, de reperfundir a los pacientes en los diferentes centros. Esta es la recomendada de lineamientos para tener un código ictus. Y lo primero que refuerzan o resaltan es obviamente en los traslados, el distanciamiento del paciente en lo posible. Cuando evaluamos a un paciente, por supuesto, con todo el equipo de protección personal, y tener en cuenta estas dos cosas que me hicieron sentido, porque por ahí nos vestimos con todo el equipo, quizás un nivel 2, pero si un paciente se presenta con una ACV y está teniendo delirio, un síndrome confusional o cualquier otro tipo de patología metabólica que genere que el paciente esté con delirio o incluso crisis convulsivas, son pacientes que están en riesgo de aerolizar sus secreciones. Por lo tanto, deberíamos, en los casos en que no sabemos a qué nos enfrentamos o que podemos tener un paciente con alteración de la conciencia, eventualmente usar el N95. Otras sugerencias a la modificación del protocolo habitual del ACV son completar el coagulograma. Ustedes saben que cuando tenemos un ACV en agudo, nosotros lo podemos incluir para el protocolo de trombolisis, ¿sí? La trombolisis es romper el coágulo intracerebral con RTPA. Es una droga que solamente podemos administrar dentro de las 3 a 4 horas y media de la presentación del ACV. Los riesgos de eso son los sangrados. Entonces, si un paciente que puede estar teniendo COVID tiene un ACV y está en esta ventana de 3 horas, debemos cerciorarnos justamente que no esté con trastorno de la coagulación, porque podría tener más riesgo de tener transformación hemorrágica. Entonces vamos a completar el laboratorio con RIN, con coagulograma completo, plaquetas, ¿sí? Función renal eventualmente, de acuerdo a cada caso. Ahora bien, la tomografía que hacemos de cerebro en el protocolo habitual para ACV, la vamos a seguir haciendo. Lo que nos sugieren las guías es que a todo paciente que tenga ACV, además, aunque no tenga síntomas respiratorios, debemos pedirle una tomografía de tórax.
porque hemos visto, compartimos con la doctora Butazzoni, casos en los que pacientes con ACV, y siguiendo este protocolo les hacemos la tomografía de tórax, aunque son asintomáticos para respiratorio, y encontramos signos típicos de COVID. Y ese paciente se debe terminar de estudiar, aislar y manejar de forma correspondiente. Entonces, todo paciente debe ser estudiado, aunque no tenga síntomas respiratorios, con una imagen de tórax. ¿La trombolisis sí o no para COVID? Bueno, es una discusión. Si un paciente está en buen estado general y no tiene contraindicaciones clásicas para trombolisis, lo podríamos hacer. Pero sabemos que si es un paciente con un cuadro inflamatorio ya severo, está en esos días críticos, quizás ya está con asistencia respiratoria mecánica, dímeros de altos, trastorno en la coagulación, probablemente ese paciente no le vaya del todo bien si yo lo trombolizo. Por lo tanto, vamos a evaluar paciente por paciente cuáles son las indicaciones formales. De todas maneras, sabemos que no hay contraindicación absoluta por el hecho de tener COVID de ser trombolizado. Y este es un pequeño resumen en el que todo paciente, bueno, podría ser sospechoso, si tiene una ACV, podría ser sospechoso para COVID, debería descartarse, siempre la guardia dividida obviamente en zonas rojas y verdes, el monitoreo respiratorio, el adecuado equipo de protección personal, y dentro del protocolo de imágenes, siempre tener, como tenemos que hacer la TAC de cerebro, hacemos la TAC de tórax. Minimizar obviamente la circulación de personal. Antes quizás en la asistencia a un paciente con stroke quizás somos varios neurólogos en el sistema, ahora no, quizás tenga que estar uno solo, tratar de manejar todo con telemedicina, la reducción de las internaciones en lo posible y evitar neuroimágenes por ahí no necesarias y las altas precoces. Por último, recordar un poco el algoritmo, si hay un paciente con sospecha de ACV en los centros de atención primaria o un centro de atención inicial o un centro que no cuente con protocolos para trombolisis o ACV en agudo. En nuestro medio público, el único hospital que está organizado, tiene protocolos para asistencia de estos pacientes es el San Bernardo. Insisto en el nivel público porque en el área privada también afortunadamente hay servicios con protocolo. Deberíamos hacer lo que se llama la prenotificación. Cuando hay una sospecha nos comunicamos con la guardia del Hospital San Bernardo, donde se encuentra el neurólogo de guardia 24 horas, específicamente dispuesto para este tipo de casos, y trasladarlo inmediatamente, sin pérdida de tiempo, para que el neurólogo, bueno, lo pueda estar esperando gracias a la prenotificación, se pueda hacer la neuroimagen y eventualmente trombolizar en caso que esté indicado. Y por último, los invito a esta campaña, mañana es el Día Mundial de la ACV, recordar que la ACV no se debe quedar en casa, sí es de los pacientes que tenemos que incentivar para que consulten, y ahí les dejo una página porque hay diferentes actividades en relación con esto para educación médica, para enfermería, para equipo de salud y comunidad en general. Y bueno, muchas gracias al equipo por la invitación y estoy abierta a preguntas. ¿Alguno de los residentes quiere aprovechar este espacio o hacer algún tipo de preguntas? A mí me gustaría, Gaby, que nos expliques un poco más esto de la prenotificación y si hay algún teléfono, si cómo se coordina con el interior, se viene trabajando hace tiempo o más que nada se puso en marcha ahora por el tema COVID. ¿Cómo? No, te cuento, sí, gracias por la pregunta. Desde el 2015 se instauró el protocolo de alguna manera escrito del manejo del ACV agudo. Y gracias a eso se pidió al ministerio que haya un neurólogo de guardia 24 horas en el hospital para poder asistir a estos pacientes, porque imagínate que esté pasiva, no puede llegar para el tratamiento más adecuado. Las guías lo que sugieren, y si quieren hacemos un entrenamiento en eso, que estaría bueno también, que excedía un poco lo que es COVID, por eso no me explayé, pero el protocolo marca que un paciente con sospecha de ACV, una vez que tenga síntomas típicos o que se sospeche con ACV, desde que entra al hospital hasta que se hace el tratamiento con la droga, no deben pasar más de 60 minutos como máximo, o sea, una hora. Lo que dicen las recomendaciones más recientes es que podríamos hacerlo en 40 minutos, incluso menos, porque eso es un parámetro de calidad, se llama parámetros de puerta aguja.
¿Qué pasa? Para poder mejorar esos tiempos, nosotros en ese periodo tenemos que hacerle una glucemia para determinar que no sea una hipoglucemia sintomática, quizás el ACV, descartar eso como causa, tomar los signos vitales, ver que no esté desaturando, tener una vía periférica para poder administrar medicación, hacer una tomografía, y en algunos casos vamos a pedir coagulograma y en otros por ahí no va a ser necesario. Ahora, todo eso lo tendremos que hacer en 1 hora. Justamente el protocolo está organizado para que se pueda hacer así, pero hay indicaciones más recientes que si por ahí un centro que está derivando, o un servicio de emergencias, o un hospital del interior que no está tan lejos, para que el paciente llegue antes de las 3 horas o 4 horas y media para ser tratado, entonces si nos avisan, nosotros por ahí lo estamos esperando en el tomógrafo, estamos liberando la sala de shock, estamos preparando la droga, quizás en vez de estar revisando otro paciente con una patología no de emergencia, nos disponemos solamente a esperar a este paciente, entonces los tiempos se reducen muchísimo. Entonces, hola, ¿ahí me escucha? Ahora sí, se cortó un Creo que poquito. estuve frisada. Ahora sí. Bien. Entonces la prenotificación es fundamental porque el neurólogo que está de guardia se va a organizar la guardia, liberar todo, inclusive llegar a estar esperándolos en el tomógrafo directamente. Y como les decía, en protocolos que pudimos hacerlos así abreviados y que se esperó al paciente en el tomógrafo, lo pudimos trombolizar a los 20 minutos. Y cuanto antes nosotros trombolizamos, más chance de que haya más reperfusión cerebral y menos secuela para el paciente. Por eso es tan importante la prenotificación, ¿sí? Porque agiliza muchísimo los tiempos. Incluso con los servicios de emergencia estamos trabajando para ver si ellos pueden, por ejemplo, determinar un hemogluco, si ya tienen la vía y los signos vitales, cuando nos avisan, quizás ya tenemos los parámetros, nos ahorramos mucho de cosas que tenemos que hacer en la guardia que se hacen en el prehospitalario. Lo hace el servicio de emergencia. Y trabajando en equipo, bueno, los resultados siempre son mucho mejores. En el interior, la otra pregunta que me hacías, yo diseñé un proyecto que se llama Telestroke, se hace en el mundo, no lo inventé yo, que en los lugares donde no hay neurólogo, pero hay un tomógrafo y un equipo predispuesto para trabajar en la emergencia, se entrena ese equipo, se hace una tomografía del paciente que tiene los criterios y por telemedicina, por ahí el neurólogo que está en la sala de teleconsulta puede ver la imagen, puede ver incluso el examen físico de ese paciente y trombolizar a distancia. Hay experiencias de pacientes que se han trombolizado desde Santiago de Chile y estaban en Isla de Pascua, con éxito. Entonces, imagínense si no lo podríamos hacer acá. Hay 4 hospitales, hasta cuando yo hice el proyecto el año pasado, en el interior, Cafayate, Orán, había un tomógrafo, me estaban averiguando si estaba en funcionamiento en Embarcación, en Metán sé que hay, en Güemes sé que hay, en Rosario, y quizás no en todos esos hospitales hay neurólogo, pero se podría hacer la imagen, la evaluación, la estabilización del paciente y por telemedicina poder trombolizarlo. Así que la verdad que eso es un proyecto que se ha presentado y sería fabuloso poder hacerlo. Todavía el ministerio no tuvimos respuesta al respecto, pero el que esté interesado, y aprovecho el espacio para entrenarse en esto, para por ahí movilizar, porque en lo que necesitamos es centros de referencia que estén interesados en hacerlo. Entonces se trabaja en equipo y estamos a disposición para eso. Muchas gracias, Gaby. Aproveché para hacerla porque está la residencia de Tartagal, están los residentes de Tartagal presentes, entonces me parece importante saber esta posibilidad de poder trabajar con pacientes en el interior. Mira, en Tartagal, perdóname que te interrumpa, en Tartagal justo el mes pasado empezó a trabajar el doctor Chanampa, se fue para allá, y él solicitó la droga, bueno, y demás, entonces estamos trabajando en conjunto con él, entrenando inclusive al servicio, y quiero decirte bien la fecha, la primera semana de noviembre vamos a tener un entrenamiento en prehospitalario justamente para el servicio de Tartagal. Así que después les pido los mails de los chicos para invitarlos.
No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o seguimos con la siguiente disertante, que es la doctora Butazzoni Natalia, instructora de clínica médica. ¿Empiezo nomás? Sí, Nati, aprovechemos al máximo el tiempo. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias, Gaby. ¿Ahí se está compartiendo? Sí, Nati, estás. Bueno. Bueno, muchas gracias por la invitación. La idea es dar una charla sobre el manejo clínico de los pacientes con COVID-19, sobre todo lo que venimos haciendo un poco en lo que es en el Hospital San Bernardo, que nos agarró un poco de prepo porque no era un centro de referencia. Y bueno, tuvimos que organizarnos de una manera de poder atender la demanda de la población, que fue importante, más hace un mes. Y bueno, intentando mejorar en lo que se pueda el servicio a nivel de la atención de pacientes con COVID. Bueno, como ya ustedes saben, digamos, durante la infección, la historia natural, tiene un periodo de incubación de más o menos de 5 días, y de ahí las personas que hacen síntomas, esta es una revisión que se hizo en Estados Unidos, descubrió que eran, bueno, un poquito más de lo que se pensaba, un 60%, un 40% que no hace síntomas, que los no sintomáticos muy probablemente alrededor del 10.º día ya dejan de contagiar, el 60% que hace síntomas, el 80% se va a recuperar y el 20% va a entrar en el hospital. Bien, de cual en estado crítico tenemos entre un 15 y un 36%, y una mortalidad que va a depender de la edad, que es mucho mayor, mayor de 65 años, con un 27%, que son estadísticas obviamente de Estados Unidos, y bueno, obviamente van a depender según los registros y de cada país seguramente, y los subregistros que haya. Nosotros, digamos, en lo que es internación y en la evaluación del paciente, y siguiendo lo que es la Sociedad de Infectología Salteña, que lo propuso hace muy poco y es bastante útil, lo podemos clasificar en 4 formas: las formas leves, las neumonías sin criterio de gravedad, las neumonías con CURS 65-2 o saturación menor de 94, y las neumonías con CURS 65 de 3 o más. Ya vamos a explicar de qué se trata cada uno. Las formas leves, la típica forma de fiebre, odinofagia, la anosmia, la disgeusia, la tos seca, la diarrea, que no presentan criterios de gravedad, ya sea por el examen clínico del paciente o porque no se acompaña de grandes antecedentes y el paciente está estable. Son los pacientes que actualmente no se internan y que obviamente no tienen criterios de CURS 65, que son para análisis de las neumonías, o sea que tienen un CURS de 0. Estos pacientes los manejamos en forma ambulatoria. Ya vamos a hablar un poco de cómo es el manejo. En cuando ya el paciente empieza a tener neumonía, ya son las otras 3 categorías que siguen a la clasificación, tenemos que evaluarla con este score, que es muy simple y sirve para neumonía por COVID como cualquier tipo de neumonía. Y tenemos el CURS, digamos, que la C es de confusión, la U de urea mayor a 40, la frecuencia respiratoria más de 30, la tensión arterial sistólica menos de 90 o diastólica menos de 60, y la edad mayor de 65 años, que le da un punto. A veces la edad por sí sola, sin los otros factores de riesgo, puede llevar, digamos, a categorizar al paciente en una neumonía leve y de manejo ambulatorio. Entonces tenemos la primera categoría, que son pacientes sin criterios de gravedad, que no requieren el oxígeno suplementario, que eso es importante, saturan más de 94%, tienen un CURS 65 con un punto, y siendo uno de ellos, por ejemplo, la edad, y el manejo inicial en estos pacientes ambulatorio, pero necesitan un control diario estricto, evaluar la internación según la evolución y los factores de riesgo. Todos sabemos, digamos, y algo que es muy importante al momento de indagar a los pacientes, es la fecha de inicio de los síntomas. Es sumamente importante por el tema del diagnóstico, la evolución que ya todos sabemos, y ya era como redondar un poco en el hecho de que al 7.º día, 5.º, 7.º día, los pacientes con pie se comienza con una cascada inflamatoria, y ahí es cuando uno puede llegar a empeorar los síntomas y hacerse la neumonía y llegar hasta el día 3.
Entonces es sumamente importante tratar de establecer cuándo hicieron síntomas. Y otra de las cosas que se ve en el hospital también es que muchos pacientes hicieron síntomas ya hace un mes, 2 meses, hicieron un leve cuadro gripal que hay que indagar, porque uno les hace la tomografía y encuentra infiltrados y que resultan ser infiltrados que todavía no resuelven de una neumonía leve anterior. Entonces es sumamente importante tanto preguntar cuánto inicia y el seguimiento de los pacientes, ya que los días claves, como a partir del 5.º día, son fundamentales. Y de acá cobra importancia lo que es la telemedicina y el seguimiento de los pacientes, ya sea por la aplicación COVID o las obras sociales. La neumonía de Kurs 2, digamos, con 2 puntos, sí o sí se debe de internar, y aquel que satura menos de 94 también. La internación en estos pacientes en sala de baja complejidad, y en los cuales pedimos un laboratorio de rutina que incluye un hemograma, obviamente la urea, porque va también, digamos, uno de los puntos que va a determinar el grado de compromiso del paciente. Urea creatinina, se le solicita un hepatograma, un coagulograma, y los factores y de inflamación, en donde en el hospital estamos haciendo dímero D, LDH y ferritina. Se dejó de hacer un poco lo que es ProBNP y troponina por una cuestión de costos, y porque al momento de la práctica, sinceramente, nos guiábamos más por los otros marcadores de inflamación. En el paciente, digamos, que está con criterio de NAC por el examen físico, con el CURP 65, la RX de tórax debe ser realizada el primer día o ante la sospecha, y la TAC si se puede o es disponible. Ya vamos a hablar un poco más adelante, que un paciente puede ser seguido tranquilamente por radiografía, pero en casos de dudas, la tomografía sería, digamos, la indicación. Que actualmente en el tomógrafo del Estado, con los protocolos, se están haciendo las tomografías que uno considera necesario desde la sala de internación sin ningún tipo de problema, cumpliendo ya con todo un protocolo preestablecido para los pacientes con COVID. Y obviamente el paciente ya con un CUR 65 de 3 o más puntos es un paciente que debe de ser en las condiciones ideales derivado a terapia intensiva. Vamos a hablar un poquito de lo que es el tratamiento. La verdad que esto puede resultar larguísimo. Hay una página que nos compartió uno de los instructores de epidemia que me pareció sumamente interesante, que lo grafica con dibujitos y uno lo podría llegar a seguir, en donde clasifica a los pacientes, a la medicación, digamos, para el uso y que se encuentra en la investigación, que son millones, en si realmente, digamos, es efectivo, está listo para su uso, todavía no tiene pruebas suficientes, pero que los estudios que se van haciendo en el momento resultan prometedores. Hasta ahora el único fármaco que está listo para su uso y ha demostrado cambiar el pronóstico en estos pacientes es la dexametasona y la hidrocortisona, o sea, los corticoides, a partir del 5.º día de los síntomas, obviamente, y solamente en pacientes que desaturan, o sea, que tienen algo de insuficiencia respiratoria, no así en el paciente ambulatorio. También se encuentran en forma prometedora investigación con factores de crecimiento de colonias que generan, digamos, estimulación del sistema inmune con mayor producción de, digamos, a nivel leucocitario, y que estudios han demostrado una mejoría, digamos, a nivel de la progresión de la enfermedad hacia las formas graves. Pero bueno, son prometedores que lo que quiere decir que todavía no es una certeza en el beneficio, pero sus resultados actuales están siendo alentadores y que bueno, uno tendría que seguirlos para más adelante verificar si los estudios van dando las mismas conclusiones. El telmisartán también resulta, o sea, desde el vamos, que todos los pacientes con hipertensión arterial no se les debe suspender los IECA, y comparando los sartán con telmisartán, el telmisartán también ha actuado, ha demostrado tener algunos beneficios un poco mayores sobre la progresión de la enfermedad. Pero bueno, son como todo, como les decía, que todavía no tienen. Igualmente que la vitamina D, que ahora estuvo muy de moda saliendo en la televisión, digamos, también, o sea, no tienen los estudios como para dar una indicación precisa para el tratamiento de vitamina D,
con la disminución de la mortalidad. Son trabajos, pero bueno, la calidad del estudio con vitamina D no fue del todo un 100% de calidad, entonces no permite clasificarlo dentro de un tratamiento efectivo. Bien, y después tenemos otros como la famotidina, el ibuprofeno inhalado, que es lo que se está usando acá en la Argentina y en otros países como Chile y Uruguay. En un principio se creyó que podría empeorar la enfermedad, hoy se sabe que no la empeora, que podría tener un beneficio en fases iniciales, pero obviamente faltan todavía estudios, que son principalmente lo que se están haciendo uno a nivel de Estados Unidos, bastante grande con ibuprofeno inhalado, y se están esperando los resultados para ver su verdadera eficacia. Otros como el zinc, la melatonina, tan famosa, usada con Donald Trump en Estados Unidos, y otro cóctel obviamente. El paracetamol, digamos que también es neutro, que hoy en día se está tendiendo más al uso de los AINES. Los antivirales, son varios antivirales que están actualmente viendo cuál es la verdadera utilidad, como el Unifovir, la ribavirina, virasol, o sea, son varias combinaciones. Y bueno, y llegamos a la famosa ivermectina, tan de moda acá en nuestra Salta querida y en la Argentina. Y a nivel de, digamos, de la evidencia sigue siendo neutra. Obviamente los trabajos que se hicieron acá en la Argentina, que es el que anda dando vuelta, el Ibercar, y el otro que no me acuerdo el nombre, que sus resultados obviamente no fueron publicados todavía en revistas de validez científica, son prometedores, las charlas que dieron los autores son bastante alentadoras, sin embargo carecen todavía de rigidez científica para su uso. No es así también con el último estudio hecho por acá, por el CONICET, con Alejandro, que es muy difícil su apellido, en donde sí se ha demostrado que obviamente a medida que el nivel de ivermectina aumente en plasma, es mayor el poder viricida. Entonces, y estamos hablando de dosis súper grandes, a 0,6 por kilo por día, por 5 días, digamos. Son dosis altísimas de ivermectina que han demostrado fehacientemente la disminución de replicación viral con hisopados, y comparado obviamente con placebo. Pero clínicamente no está demostrada su verdadera eficacia, y por lo cual necesita más estudios. Otras drogas como el sildenafil también se están probando. Anticuerpos anti-SARS-CoV-2, que también últimamente están sacando también en Argentina, las células madre. Y bueno, y entramos ya a entrar en los poco prometedores, como el remdesivir, que se ha demostrado que no cambia mucho lo que es el pronóstico de los pacientes en el Solidarity. Entonces, como que son tratamientos que ya están tendiendo a sacarse o sea, necesitan todavía más estudios, pero los iniciales no son alentadores, lo que no quiere decir que, bueno, que más adelante venga algo más alentador, pero actualmente no se están indicando. Igualmente que el interferón, el tocilizumab, que estuvo también muy en boga en algún momento, bien, y el plasma de convaleciente, que también, digamos, en los estudios del Hospital Italiano que en la Argentina no lo demuestran, sobre todo con neumonías severas, y hay estudios que son todavía no contradictorios, no se sabe si funciona verdaderamente o no, pero bueno, cada vez son más los que están hablando de que el tratamiento con plasma no sería tan efectivo, o la efectividad del plasma colocada en pacientes ya severos tampoco sería, digamos, indicado. Y obviamente faltan más estudios como para evaluar en pacientes con menos gravedad. Y la que sí no están tan listos para ser abandonados, y que veo que se usa mucho acá de los pacientes que se internan en el hospital ya con formas avanzadas, es la citromicina. Está demostrado que no sirve. Lopinavir, ritonavir, hidroxicloroquina, que bueno, ya sabemos todos que ya fueron sacados, digamos, del tratamiento convencional, y obviamente el dióxido de cloro, que no existe aval por ningún tipo de ciencia, se sabe que encima puede llegar a producir riesgos, digamos, para la salud, así que no sería indicado. Así que bueno, hay muchos fármacos que se encuentran en lista de espera y en evaluación, y que todavía necesitan muchas más pruebas, y lo único que hasta ahora podemos considerar realmente que puede llegar a servir en estos pacientes es los corticoides. Entonces vamos a lo que es el manejo. El paciente leve, el paciente que está con síntomas, que puede quedarse en su casa,
se debe de hacer bueno, con analgésico, antipirético, la nutrición y alimentación adecuada, siempre tratando de que el paciente mantenga, digamos, este tipo de medidas básicas, y no sería indicado darles ningún tipo de antibiótico, antimicrobiano, ningún fármaco, digamos, para tratar, digamos, en este momento el coronavirus, ¿bien? En las neumonías sin criterios de gravedad, que serían los pacientes que no tienen insuficiencia respiratoria, también el tratamiento es sintomático con analgésicos antipiréticos y antibióticos según los protocolos, digamos, de NAC establecidos por la provincia. Acá en Salta, digamos, se usa el amoxicilina clavulánico, sin claritro, digamos, solamente eso, y según, digamos, la evaluación clínica del paciente, ¿bien? Y siempre recomendar el decúbito prono para dormir. Y la neumonía, ya las más severas, las CURV 2 o más, que ya entraría la CURV 2 o las con criterio de UTI, a estos son los pacientes en donde empleamos corticoides, lo que es la tromboprofilaxis, el decúbito promo, la hidratación, la nutrición, obviamente. Estos pacientes son los que se internan y siempre se debe de sacar cultivos. Se puede iniciar tratamiento antibiótico según también los protocolos de cada institución. Nosotros usamos Ceftriaxona, claritromicina, o también se puede utilizar ampicilina subactam más claritromicina. Por la evolución de los síntomas, son pacientes que ya vienen con más de 5 a 7 días de evolución. Y lo importante es sacar los cultivos, que ante la presencia, digamos, de que vemos cultivos negativos, sería la indicación de suspender estos antibióticos y no que queden 14 a 20 días los pacientes con tratamiento antibiótico, que no tiene mucho sentido. Y luego el tema es que dentro del hospital y con las condiciones que uno tiene los pacientes, muchas veces se sobreinfectan y generan neumonías intrahospitalarias dentro de un COVID, lo que obviamente empeora muchísimo el pronóstico. Bien, y bueno, el oxígeno y el tratamiento kinésico, que son fundamentales. Acá hay un grafiquito de cómo se le puede decir, sobre todo los pacientes ambulatorios, los que están internados, que no están tan graves, cómo pueden dormir, o sea, cómo pueden irse dando vuelta, tanto el decúbito en lateral como el prono en sí ayudan mucho a la saturación del paciente, y se le debe de 30 minutos a 2 horas acostado boca abajo, después que rote para un costadito, para el otro costadito, y así durante el día, cosa que mejore la oxigenación del paciente. Los corticoides, sabemos que la dosis de dexametasona son 6 miligramos, la ampolla viene de 8 miligramos, viene comprimido, también es más difícil de conseguir. Nosotros usamos la ampolla directamente, le hacemos 8 miligramos, ¿para qué le voy a mentir que hacemos 6? Porque la ampolla viene de 8, y siempre se debe hacer el paciente que sature en menos de 94% y lleve más de 5 días de evolución de los síntomas. Se sabe que los pacientes sin insuficiencia respiratoria, los corticoides, estarían contraindicados porque podrían tener un riesgo de complicación mayor. Los antibióticos, como dijimos, y la tromboprofilaxis, que es un tema, digamos, en los pacientes. Sabemos que empieza su etapa inflamatoria, están en un estado protrombótico, proinflamatorio, algunos hablan de arteritis, similar a la arteritis de Takayasu de los niños, con un síndrome inflamatorio sistémico, obviamente. Entonces, actualmente en el Hospital San Bernardo, según el dímero D, lo estamos manejando con profilaxis con enoxaparina, según el dímero D, el valor del dímero D y el paciente y el peso del paciente. En la categoría 1, que son los pacientes con dímero D menor de 1500, se hace la tromboprofilaxis como siempre, digamos, 40 miligramos cada 24 horas, ajustado a la función renal que queda acá en el cuadro, y obviamente si un paciente pesa más de 100 kilos, se aumenta la dosis a 40 cada 12. Y en pacientes que ya tienen un dímero D de 1500, que sinceramente son muchos los pacientes que vemos con estos niveles de dímero D, la tromboprofilaxis se hace como la tromboprofilaxis ampliada, que no significa que estemos anticoagulando al paciente, ¿sí? El paciente estándar, el paciente no obeso, se utiliza 40 miligramos, pero cada 12 horas, ¿bien? Por ahí un paciente que pesa 60 kilos, la dosis de anticoagulación es 1 miligramo por kilo, entonces esto es como menos, pero sigue siendo en 2 dosis. Y en los pacientes con insuficiencia o fallo renal, que hay que tenerlo bien en cuenta, la enoxaparina menos de 1 clearance de 10 no lo debemos de usar,
en menos de 30 se ajusta la dosis, en menos de 10 se usa la heparina no fraccionada. Y obviamente, ya cuando tenemos una categoría de 3, donde tenemos evidencia de trombosis, que por lo general las trombosis pasan en pacientes que ya llevan, más allá del 7º día, 10º día de internación, que tienen un aumento súbito de la disnea, hay que sospechar la trombosis, y en estos pacientes merecen hacerse su tomografía con protocolo para TEP para descartarla. Muchas veces uno cree que es evolución natural de la enfermedad, y sinceramente son pacientes que hacen tromboembolismo pulmonares y con una anticoagulación establecida, mejoramos su pronóstico y salen bien. Otro de los problemas que se nos presentan actualmente y que está muy de difícil manejo en la sala es la diabetes. Y pongo entre signos de pregunta la diabetes porque muchos no se conocen como diabéticos, hacen debut diabéticos, incluso hemos llegado a ver pancreatitis con amilasas y lipasas altísimas, con niveles de glucemia elevados en pacientes que no eran diabéticos previamente, y imposibles de manejar sinceramente, y sobre todo se los ven pacientes jóvenes. El manejo de la diabetes es complicado en los pacientes, sobre todo que están internados, les vamos a dar dexametasona, lo cual va a influir en el aumento de la glucemia. Por lo tanto, digamos, es oportuno hacer controles glucémicos en los pacientes que no lo eran y poner cuanto antes la insulina NPH o basal. No esperar porque ya se le va a ir porque está con dexa, porque no está con dexa. Por lo general empezamos con la insulina NPH acorde a la dosis y la hacemos de 0.3 unidades por kilo día y la dividimos en 2/3 entre las 7 y las 8 y 1/3 a las horas entre las 17 y 18 horas, ¿sí? Y los efectos metabólicos, que eso es otra cosa que tenemos que tener en cuenta, sobre todo cuando le vamos a dar de alta al paciente, pueden estar por más de 36 horas. Entonces, cuando uno da de alta al paciente, los controles de la hiperglucemia son fundamentales porque en algún momento pueden empezar a disminuir si el paciente no controla y queda con las mismas dosis de insulina, caer en hipoglucemia con el riesgo que eso puede conllevar. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que los pacientes que tenemos, digamos, internados, generalmente son pacientes ancianos, de 70 años o más, y en el anciano frágil, con sus comorbilidades, y sobre todo si tienen falla renal, la dosis de insulina NPH es a la mitad, es 0,15 unidades por kilo, ¿bien? Tenerlo en cuenta porque no es lo mismo tratar a un paciente adulto con peso normal que con un anciano con millones de comorbilidades con la insulina. Entonces, bueno, y una vez que tenemos, digamos, la dosis, vamos haciendo los controles, incrementando entre un 20%, o se puede hasta incluso aumentar un poco más rápido, permitirnos un poco más el manejo de la hiperglucemia durante la internación con aumentos un poquito mayores, porque la verdad que se sabe que estos pacientes tienen durante su internación, más los corticoides y sin corticoides, hiperglucemias mucho mayores a cuando se encontraban sanos. Hablar un poquito del diagnóstico, esto también ya lo sabemos, pero bueno, para lo que quiero destacar acá, sobre todo digamos que ya estamos en la época COVID y post-COVID, nosotros sabemos que la primera, digamos, la primera etapa de la enfermedad, en los primeros días de los síntomas, la máxima, digamos, sensibilidad de la PCR se encuentra entre el tercer y cuarto día, bien, y puede persistir positiva, digamos, la PCR, en los pacientes graves y críticos durante muchísimo tiempo, pero actualmente se sabe que estos pacientes no son contagiadores, ¿sí? Incluso los últimos estudios hablan que en pacientes leves, hasta graves, hasta moderados, la transmisión declina a partir del 5º día del inicio de los síntomas al 7º y al 10º ya es intransmisible, solo se encuentran partículas virales que no son contagiosas. Y en los graves y críticos, que a veces vienen estudiando más, no son concluyentes los estudios, pero también. O sea que no es una enfermedad que por ser PCR positiva esté contagiando durante 2 o 3 meses los pacientes. Entonces, sobre todo para tener el tema del costo-beneficio de las pruebas, ¿sí? Algo que es interesante, el tema de las inmunoglobulinas, que están tan de moda ahora, una inmunoglobulina M por ELISA, con un método, digamos, más sensible, se lo puede encontrar a partir del 7º día del inicio de los síntomas, más sensible a partir del 10º, y la G empieza a aumentar a partir del 14º día de inicio de los síntomas, siempre con un método
que sea por ELISA, uno los encontraría en esos momentos de la enfermedad. En los test rápidos, que son con inmunocromatografía, pueden perder un poquito más de sensibilidad y se tiene que esperar un poco más de tiempo. El tema es que actualmente, digamos, en nuestro hospital no disponemos de inmunoglobulina para el testeo de los pacientes, y como a veces pasa que el paciente tiene una tomografía patológica, pero el paciente ya tuvo la enfermedad, y lo que uno ve en la tomografía son secuelas, y uno los ingresa de nuevo al sector COVID cuando el paciente ya tuvo la enfermedad. Y ahí empieza el tema de la confusión. ¿Se reinfectó? ¿No se reinfectó? ¿Es re-COVID? ¿Es COVID recaído? Cosas que he escuchado. En donde entonces la importancia de que los hospitales dispongan de tener inmunoglobulina G para valorar si el paciente ya tuvo la enfermedad, y lo que yo estoy viendo es algo que ya es viejo y sobreinfectado, porque también pasa que se empiezan como queda un grado de fibrosis infiltrado, aumenta el riesgo de sobreinfección bacteriana. Lo que hemos hablado de los laboratorios de factores pronósticos, dímero D, LDH, ferritina, y obviamente la leucopenia. Se lo ve mucho en los pacientes de la leucopenia, como van cayendo, más de 800 linfocitos, es factor de mal pronóstico, y esto tiene que llevarse un seguimiento a los pacientes. Obviamente uno no puede hacer el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, todos los días dímero D, porque resulta algo innecesario. Obviamente el dímero se tendría que hacer en la fase de inflamación, porque me va a prevenir, porque me da un pronóstico y porque me va a determinar una tromboprofilaxis. Y si yo tengo un dímero D aumentado en el día 5, ya el día 7 no le voy a pedir. A lo sumo ya sería como para dar un alta, para ver en qué estado estoy y surgir posibles investigaciones de cómo queda ese dímero D al momento del alta por los riesgos post-trombóticos que tienen los pacientes post-COVID. Y ahora, como para mostrar un poquito de lo que es las imágenes, estas son imágenes de pacientes reales. Este es un paciente, digamos, que ingresa con tos, con expectoración, saturando aire ambiente, un paciente que era para ambulatorio de 95, no tenía lugar donde aislarse y se dirige al centro de convención. Y al 6º día de los síntomas, el paciente reingresa al hospital, en donde se evidencia ya un infiltrado bilateral de tipo intersticio o alveolar difuso, que acá ocupa ambos campos pulmonares. Bien, en el cual, digamos, uno con las imágenes de los pacientes, lo ideal es seguirlo cada 24, 48 horas, sobre todo en el periodo agudo de la enfermedad, porque uno puede detectar, como en el caso de este paciente, al 3er día, empeoramiento de la placa, y lo que va llevando, digamos, a tener el diagnóstico. Obviamente, con una placa así, el seguimiento gasométrico con una PAFI, y si no hay gasometría con la SAFI, o sea, con la saturación de oxígeno sobre la FiO2, uno podría ir implicando cómo se va agravando el paciente. Sin embargo, a este paciente se le hizo una tomografía, en donde obviamente se evidencia el infiltrado en vidrio esmerilado, con broncograma aéreo en algunas situaciones, más de compromiso intersticial. Este es otro paciente, que este es un infiltrado más típico de ver en el nivel de COVID, en donde se observan los infiltrados bilaterales, como que hay un predominio como alveolar. Uno ve estos redondeles, como para explicarlo más fácil, que son infiltrados como redondos. Esto es muy típico de verlos en COVID. Bien, este es un paciente que del 24 al 26 hay una progresión importante a nivel de la placa, por eso, o sea, muchas veces con el simple seguimiento en el radiográfico de los pacientes podemos darnos cuenta cuando viene bien o cuando viene mal. Bien, se le hizo la tomografía y se observan estos, que yo le digo covibichos, porque sinceramente son como si fuesen los COVID ahí adentro, que son redondos, espiculados, y este es un infiltrado muy típico de ver en estos pacientes, ¿sí? Este es otro paciente también, que ingresa con sus infiltrados el 17, al 22 ya estaba con mayor implicancia, y se le había hecho una tomografía en el medio, digamos, que si uno tiene la placa del 17, ya ve que hay un infiltrado bilateral, que es simétrico, que ya hay un paciente comprometido, acompañado con la clínica, los parámetros de inflamación, la saturación de oxígeno y mejor, obviamente, los gases arteriales con la PAFI, ya podría determinar la gravedad del paciente. Y bueno, cómo va progresando el 22, y en el medio, bueno, la tomografía, que también se ven estos infiltrados como coliflores, covibichos, arañas, como los quieran llamar. Acá también,
otra placa de los pacientes también con muy mala evolución, del 23 en 3 días, y cómo cambia, digamos, o sea, no hay que desesperarse por la tomografía, porque no es el gol estándar, muchas veces hay que dejarla, y sobre todo cuando uno sospecha de que el paciente, la placa está igual y está más disneico y lo veo peor, descartar neumonía bacteriana asociada y tromboembolismo pulmonar. Esta es la tomografía, y bueno, y acá terminamos con la charlita. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nati. Súper claro en muchos aspectos. No sé si alguno de los residentes quiere hacer alguna pregunta. Ahí te mandan saludos desde la UTI del San Bernardo. Seguiré pasando pacientes pernos. Ay, no sé cómo sale. No, Sí. ¿se escucha? Sí. ¿Hay alguna forma digamos, de saber si la neumonía, digamos, tiene una sobreinfección bacteriana? ¿Hay algún predictor de hacer laboratorio o imagenológico, digamos? Fuera del hemocultivo, digo. Y obviamente cuando uno lo tiene al paciente hay que hemocultivar, o sea, cuando se descompensa, que es lo que ha pasado con el niño. El paciente venía bien coronavirus, de repente hay algo que lo descompensa al paciente, que se pone se pone más disneico, o comienza a hacer fiebre, y ahí juega un rol importante la tomografía, el infiltrado. Y otro que no estamos utilizando muy mucho, que es la procalcitonina, que eso me tendrían que decir los de UTI, el rol que juega en la sobreinfección de pacientes con COVID. Bien. Clínica, laboratorio, el aumento de los blancos, el que vuelve a la fiebre, el empeoramiento de la disnea, el aumento de los blancos, una placa Uy, se me armó el lío. Una placa con mayor cantidad de infiltrado y en su posible una tomografía que demuestre broncograma aéreo, hace muy pasible, y esos pacientes deberán cambiarse el antibiótico si ya estaban con otro, como para una intrahospitalaria. Bien, gracias. No sé qué hice. Ahora no puedo ver a nadie. No, pero sí está a ti, se te ve. Y se te escucha muy bien. Empezaron a saltar los perros, mis hijos, todo, y como que ya no sé. Lo que sí veía en este tiempo, se ven muchos pacientes automedicados, y me parece que deben llegar a la internación muchos con antibióticos autoadministrados, y creo que genera mucha ansiedad en el paciente que le retiren la medicación. ¿Vos qué vas viendo con respecto a eso? ¿Cómo lo...? Lo que pasa es que, sí, muchos de los centros de salud vienen con acitromicina, o sea, o porque averiguaron y tenían que tomar acitromicina. El antibiótico que más se usa es el acitro. Otra cosa que, bueno, con el boom de la ivermectina, se publicó, o sea, salió en todos lugares, entonces la gente toma ivermectina, y cuando entran al hospital piden ese tipo de tratamiento. La verdad que nosotros ya tenemos un protocolo hecho siguiendo el protocolo de ivermectina, que lo hizo la infectóloga del hospital, pero solamente se deberían realizar ese tipo, tanto vitamina D como ivermectina, como los antibióticos que se les pueda llegar a dar a los pacientes dentro de un protocolo de investigación, obviamente, para ver si sirve, igual que el plasma. Nosotros el plasma lo dejamos de usar en pacientes graves. Gracias a Dios tenemos nosotros en el centro de hemoterapia nuestro del hospital produce plasma, y como no hacemos PCR, la PCR se hace en el hospital de Doña Tibia, actualmente sale bastante rápido. Yo cuando empecé la primera semana en COVID, que explotó todo y fue un Camboya literal, me demoraban 6 días las PCR, imagínate. Entonces no sabíamos ni qué hacerle, no podía hacerle plasma, no podía hacerle nada, no podía entrar en ningún protocolo. Entonces, todo lo que es el uso de plasma, nosotros lo estamos ahora poniendo en etapas tempranas, antes incluso de tener el resultado de la PCR con el laboratorio del hospital, deben de estar con seguimiento y bajo un protocolo y con todos los datos puestos para ver si realmente es efectivo.
muchos ya vienen con tratamiento con ivermectina profiláctica, o ya se mandaron los primeros días de los síntomas, la dosis 0.4 por kilo, y así. Ya es como mucho lío, digamos, con el tema de los tratamientos previos sobre todo. Y bueno, y todavía queremos ver si podemos entrar en un protocolo con ivermectina de 0,6 miligramos por día, que es lo que verdaderamente está aprobado, y que sería lo éticamente correcto de realizar, digamos, porque es la dosis que disminuye la replicación viral a nivel, digamos, de la vía aérea, pero bueno, es más complicado porque dicen, no, pero tantos comprimidos juntos, no sé, hay gente que le toma 6 comprimidos juntos por día, es como que pone un poco de miedo y se adhieren más a los protocolos del estudio del Ibercar y del otro. Pero bueno, es muy difícil el manejo de los pacientes. Yo creo que está muy bien lo que vos acabás de decir recién, de que es importante poder ir protocolizando y asentando o dejando por escrito las experiencias que se van teniendo y poder luego recuperar esa información, ¿no? Que no pase solo por prácticas, digamos, sin un sentido a futuro, ¿no? Porque Sí, la verdad que... Porque mucho pasa así. Yo la primera semana, que fue cuando empezaron a caer muchísimos casos y se colapsó, sinceramente, cuando uno no tiene las cosas organizadas, pasan esto, se nos morían un montón, y no sabía ni qué hacerle, digamos, no teníamos ni un protocolo de tratamiento en realidad, ni siquiera un profilaxis, o sea, y después cuando va pasando el tiempo uno se va organizando, se va dando cuenta, digamos, de la importancia que tiene, digamos, protocolarizar todo para ver realmente la efectividad de los tratamientos que uno está realizando. Nati, dos cosas. Deja de compartir pantalla, así nos podemos ver todos. Y hay una pregunta, creo que desde la residencia de Tartagal. No sé cómo puedo hacer. Hola. Ahí está. Sí. En realidad quería aportar algo de nuestra experiencia acá. Gracias por la presentación. Quería compartirles que con el tema del uso de antibióticos, alertar un poco con eso. Lo que estuvimos estudiando es que la coinfección bacteriana es realmente muy baja, del 1,5% de los casos nada más. Y mucha gente viene ya automedicada desde las casas, hemos tenido casos, acitromicina 3 días, después levofloxacina 3 días, después amoxiclavulánico, y tuvimos una muerte por un megacolon tóxico por Clostridium difficile, que si bien no lo pudimos diagnosticar porque no tenemos para medir las toxinas en materia fecal, fue un cuadro clínico muy típico, con el megacolon, con la fiebre, con la leucocitosis, etc., y el paciente falleció. Y tuvimos un montón de diarreas sépticas, que la tratamos empíricamente para Clostridium y no fue bien, sin poderlo diagnosticar. Y eso tiene que ver con el uso indiscriminado y irresponsable de antibióticos. Nosotros tomamos la decisión de hacer un correcto interrogatorio a los pacientes, y los pacientes que ya han hecho su tratamiento de la neumonía empírica en la casa, no le hemos iniciado antibióticos. No se lo hacemos, se lo suspendemos en el medio. Hay que suspenderlo, y por eso la importancia también de cultivarlo y tener esa evidencia de la sobreinfección al momento de internación, porque es como vos decís, vienen con un montón de listas de antibióticos ya realizadas, entonces vos que tenés que hacer banco y mipenem, más o menos, al momento, digamos, es totalmente irracional. Pero es una realidad, viene mucha gente con mucho tratamiento previo, y uno tiene que tratar de, digamos, desde la parte de periferia, de atención primaria y todo, estimular que los pacientes no los tomen, pero después uno ya no sabe qué pasar. Y nosotros tenemos el problemón del Clostridium en el San Bernardo, es una realidad, y uno, digamos, lo hemos visto en un trabajador de salud que ha estado internado en terapia, o sea, la zona COVID, pues decir, uno tiene todas las medidas, no tendríamos por qué estar transmitiendo Clostridium, y hacer un brote de Clostridium en un área de COVID sería el peor de todos los asesinatos. Sí, claro. Bueno, gracias, quería aportar ese aspecto. Buenísimo. Otra pregunta que hay en el chat, Nati, es si hay alguna diferencia entre Dexa de 6 miligramos u 8 miligramos. No. La dosis probada es de 6 miligramos, digamos. Yo te digo, la dosis que anda es 6 miligramos. Nosotros, digamos, tenemos la Dexa de 8.
y la verdad que entre ponerle 6 y 8 le ponemos 8, es algo chamanazo, digamos, tengo que decir la verdad. La idea sería que uno tenga protocolarizar la Dexa con 6 miligramos, que vienen comprimidos, pero bueno, la verdad que nosotros le hacemos 8. Hay que llegar a tener una valoración después de este tiempo, y que va a ser medio difícil, porque es como que les digo, o sea, nos agarró, San Bernardo nunca iba a ser un centro de derivación, entonces nadie pensó en hacer nada. Entonces tuvimos este problema, digamos, de tener que chamanear, como yo digo a mi presidente, e inventar cosas, y muchas cosas pasaron sin registro, y bueno, creo que no hay diferencia, sinceramente, los pacientes que andan bien, andan bien. Y lo mismo se las puede sacar, digamos, saben todo que no hay ningún problema hasta 10 días de tratamiento, pero hay que sacársela. Pues otra cosa es que los pacientes quedan con dexametasona. El tratamiento es de 5 días, 7 días, no más de eso, y quedan 15 días con dexa, y después cuando los bajan post-COVID con secuela, tenemos que empezar a disminuir en cola de ratón, y eso también genera internación, prolongación de tratamiento. Entonces, bueno, hay que ser, lamentablemente aprendemos con el tiempo a ser más estrictos con los tratamientos y el tiempo de evolución. Y también los antibióticos, digamos, por ahí se los ponía empírico y ya está, no tener el hemocultivo negativo. No le sacaron el hemocultivo. El paciente también se los corta. No se los deja 15 días para tratamiento de una neumonía que nunca existió. Son todas cosas que uno tiene que ir teniendo en cuenta cuando los ve a estos pacientes. Nati, acá Mercedes. Perfecto, todo me encanta, me encantó. Yo voy a agregar algo que también de mi poquita experiencia con pacientes COVID ayudó mucho, aparte de todo el tratamiento que uno va individualizando de acuerdo a las características del paciente, y reforzar esto, que lo único que está demostrado es el uso de corticoides. También hay que hacer el abordaje integral del paciente, porque muchas veces la ansiedad del paciente, cuando vos le vas sacando la medicación, o cuando ya lo tenés, te vas sacando el oxígeno, le vas bajando, sacando el oxígeno para ya enviarlo a la casa y todo eso, genera un estado de bastante ansiedad, que si no hay una contención desde la sala, o una contención igual para el paciente ambulatorio, con un equipo interdisciplinario, seguramente va a haber también fracasos de tratamiento, ¿no? Porque se van a seguir automedicando, van a seguir haciendo policonsultas por otros síntomas. Entonces, en mi experiencia en sala también estaba el tema de hacerle las interconsultas con psicología, también la rehabilitación respiratoria con kinesio, porque queda mucha fibrosis como secuelas, y también irnos preparando, porque es como vos decís, Nati, nos estamos preparando a los ponchazos para el abordaje del paciente COVID y vamos aprendiendo sobre la hora. Ahora tenemos que prepararnos para la contención, el abordaje y el seguimiento de los pacientes post-COVID, las secuelas. Que son, la verdad que uno cuando ya los va viendo, son muchos pacientes secuelas con COVID, y es verdad, tenemos que organizarnos para la atención de ese paciente. Va a ser un problema de salud pública de acá en adelante, sinceramente. Sí, yo creo eso, que si bien hoy estabas recién mirando que van disminuyendo los pacientes, digamos, los sintomáticos, ya hay una menor demanda de camas y esto, o sea, es lo que dice la noticia, pero no estamos todavía preparándonos, como vos decías, nosotros también acá en el Hospital de Milagro nos pasó de que nos llegue todo y no tener nada protocolizado, entonces cada uno hacía lo que le parecía, lo que había leído, y en el transcurso aparecieron unas resoluciones ministeriales con las recetas magistrales para el abordaje del paciente, entonces teníamos de todo. En esto creo que ya como equipos de salud, y más, bueno, los jóvenes que tenemos acá un montón, sangre joven, sangre oxigenada, ir pensando cómo habilitar espacios, no en hospitales, no centralizado en el hospital, sino en centros periféricos, para descentralizar justamente la atención, e ir pensando cómo hacemos el seguimiento, el abordaje, la contención y las derivaciones oportunas, dada a la alta
variabilidad de secuelas post-COVID, porque no es una, ni dos, ni tres, están apareciendo múltiples secuelas post-COVID y cada vez en la bibliografía se observan presentaciones de casos a los 2, 3 meses de la resolución de los síntomas principales como secuelas, ¿no? Así que bueno, esto como pensar para la próxima, esto, ¿qué vamos haciendo con los post-COVID? Una cosa que es importante, nosotros en el hospital logramos tener ahora la visita del familiar del paciente terminal. Y la atención con las PAN, con psicología, se puso re las pilas en nuestro hospital y cuidados paliativos también. Y pacientes que ya son terminales, con seguimiento de la familia, con todo, pasan y acompañamiento del paciente COVID terminal. Eso a mí ha sido algo, digamos, bastante bueno, porque yo es como que viví una época muy, muy fea, nosotros rotamos. Y después cuando volví ya estaba todo mucho más organizado y la verdad que pacientes que se están muriendo, darle la posibilidad a la familia de despedirse fue algo, un logro bastante importante. Y la contención psicológica mediante la visita, digamos, por PAN, de los psicólogos también. Y ayuda mucho para el miedo, para cuando se tienen que ir a la casa. Algunos se quieren ir así como locos, ya no quieren estar más, porque tienen esa ansiedad. Y también los que tienen miedo de irse. Son los que más vuelven, a los 2 o 3 días te están... que me siento mal, no puedo respirar, o tienen la debilidad, y son millones de personas, creo que como ven millones de síntomas por COVID. Aquí hay una pregunta y un comentario, y pasamos al doctor Tula, porque me parece que va a complementar ampliamente las disertaciones tuyas y de Gaby. Una pregunta es si se sabe aproximadamente cuánto tiempo duran los anticuerpos en pacientes post-COVID. Y hago el comentario antes, mientras pensás, que Daniela Quispe, de la residencia de APS de Güemes, dice que desde Trabajo Social están trabajando en guardia COVID, tanto con los y las pacientes como con las familias. Ese es el aporte. Ahora sí, Nati, Y bueno, el tema de los anticuerpos post-COVID se sabe, no se sabe muy mucho. Tanto depende, digamos, de la durabilidad del anticuerpo y la cantidad de anticuerpos, la forma, digamos, de lo que uno podría llegar a perder la inmunidad. Hay trabajos que expresan que hasta 6 meses, ¿bien? Y yo creo que mucho del tema de los 6 meses, esto ya es una apreciación mía, ¿no? Genera el tema de las nuevas olas que están apareciendo, creo yo. Es como que tenés un tiempo, digamos, de protección de la inmunidad que acá en Salta, yo no sé si han disminuido los casos porque sinceramente funciona lo que estamos haciendo, porque ya se han contagiado todos, pero genera, digamos, eso, una inmunidad, una tranquilidad, cuando hay mucho contagio, pasa un poco, y se está, digamos, probado entre 3 a 6 meses en los pacientes, y de más allá de eso no se sabe bien. Para mí, digamos, tiene que ser de calidad. Y otra cosa que hay que investigar es el tema de la inmunidad celular. En la celular, pacientes que desaparece el anticuerpo, sin embargo, la inmunidad celular queda. Y son células TH, T helper, y que esas son las que son estimuladas por vitamina D casualmente, lo que se utiliza. Y ahí es donde tampoco se sabe mucho de la ciencia. Creo que necesitamos por lo menos un año de pandemia como para establecer con números reales el tiempo de inmunidad. ¿Te podés reinfectar? Yo creo que la pregunta esa es como todo, digamos. Te tenés que reinfectar, creo yo, o sea, es como los niños cuando van al jardín. Los tenés, el jardín de 3, 4, 5, 6, con moco, y después bajan, y le agarra el mismo bicho 500.000 veces. Y yo creo que por ahí, en algún momento, todavía no se sabe, pero creo que la enfermedad por coronavirus es así, es reinfectante. Como el Coxsackie, Premia y Boca, te puede dar millones de veces. El tema es si la gravedad o no, si los va a pasar sintomático o no, y todas esas cosas hay que seguirlas viendo. Creo que podemos pasar al doctor Tula, que también va a aportar un montón en esta línea de la evidencia y demás. Buenas tardes, Doc. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación y gracias por la responsabilidad que me ponen. Creo que más de lo que aportó la doctora Butazzoni, me pareció excelente su exposición, bárbaro y extenso. ¿Se me escucha, no?
Sí. Escuchamos un poco bajo. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí se escucha mejor. Y ¿Me ya... escuchan ahí? Bien. Sí. Cuando me convocan para esta conferencia, me dicen, bueno, tenés 15 minutos para exponer sobre evidencias de tratamiento del coronavirus. Entonces me aboqué básicamente a revisar las guías que había, o sea, si había algunas guías, sobre todo el material que publica La Nación en su sitio del Ministerio, que tiene una versión 3.0 de septiembre, y revisé algunas, digamos, hice un repaso de las revisiones que están publicadas sobre trabajos terminados. La doctora Gustafsson habló de distintos medicamentos puestos en distintas etapas de investigación, pero los que más evidencias han reunido hasta ahora son los que desde el principio se han pregonado como muy útiles. La hidroxicloroquina, la cloroquina, la citromicina, el remdesivir. De todo eso ya hay trabajos finalizados con puntos finales bien fuertes, duros, que los han hecho caer en desgracia a muchos de ellos. Bueno, las fuentes de información. Sobre tratamientos para uso ambulatorio no hay evidencia alguna. Para uso ambulatorio no hay tratamientos que estén basados en evidencia, que el manejo es de apoyo y debe incluir una buena educación sobre aislamiento. Eso básicamente son recomendaciones de expertos, pero medicamentos para uso ambulatorio no. Y acá retomo esta parte de la charla con la doctora Gutazzoni, en la que hablaba, y gente que habló de Tartagal, que hablaba de gente que llega al hospital, y a nosotros nos pasa también en el materno infantil. Perdón, yo soy médico del Hospital Público Materno Infantil, vemos pacientes embarazadas con COVID y puérperas con COVID, y también llegan con bastante carga de medicación desde la casa. Y debo decir también que se ha viralizado o se ha difundido una especie de memorándum, hoy lo charlaba esta mañana Residencia de Medicina Familiar con los residentes allí, que del mismo ministerio partió una especie de memorándum donde se pregonaba el uso de acitromicina, ivermectina, corticoides en pacientes ambulatorios, sin no sé qué fundamento o qué base de evidencia. Entonces los pacientes llegan ya con cierto uso de antibióticos o de medicación en el ámbito ambulatorio. Doc, lo Sí. interrumpo porque me dicen que se escucha un poco bajito. ¿Sabe lo que le voy a pedir? Usted fíjese en el Sí. ángulo superior de la pantalla. Sí. Hay como un escudito verde. ¿Lo ve? Sí. Bueno, ahí si usted cliquea, donde está la opción audio, puede aumentar el volumen de audio de su micrófono. Veamos si con eso mejora. ¿Ahí mejora? Me parece que sí. A ver. ¿Ahí se escucha mejor? Yo lo escucho claro, yo escucho bien. Acá dicen que sí también. Se escucha mejor. Gracias, Doc. Sobre lo único que hay evidencia clara y ya demostrada es sobre el uso de corticoides, sobre todo en pacientes hospitalizados y con cuadros severos. Falta evidencia sobre el uso de lopinavir y ritonavir y otros inhibidores de la proteasa de cloroquina y hidroxicloroquina. El manejo clínico recomendado en pacientes COVID incluye medidas de prevención y control de infecciones, tratamiento de soporte, la oxigenoterapia, si hace falta, bueno, llegado al punto de ventilación y cuidado en UTI. La dosis recomendada de dexametasona es de 6 miligramos.
por 10 días. Es cierto, tenemos disponible dexametasona de 8 miligramos, cuando presente, tengo 10 diapositivas en las que se expone cómo, cuál es la evidencia que hay sobre los corticoides en el uso de COVID, y ahí vamos a ver que hay varios trabajos hechos con distintos corticoides en distintas dosis por distintos tiempos, pero básicamente la recomendación es la dexametasona por 10 días, y en determinados pacientes. No hay datos clínicos suficientes a favor de las terapias inmunomoduladoras, y no se recomienda utilizar combinación de hidroxicloroquina con acitromicina, liponavir, ritonavir, cloroquina, hidroxicloroquina. Sobre eso no hay, ya está demostrado que la evidencia o la evidencia muestra que no son útiles. El manejo según escenario, no reitero esto porque la doctora Buttazzoni dio claro mensaje sobre esto. En la guía de Nación se plantean 3 escenarios, para las formas leves, con radiografía de tórax normal, que es tratamiento sintomático y vigilar complicaciones. No hay recomendación de tratamiento específico acá. Las neumonías sin criterio de gravedad se hospitalizan, se hace tratamiento de soporte, el tratamiento según corresponda de la neumonía. No se recomienda acá tampoco antivirales, inmunomoduladores. Y en las neumonías graves, a donde sí se recomienda ya el uso de la dexametasona y otras medidas de soporte que incluyen o que pueden incluir terapia. Bueno, no hay evidencia a la fecha que permite emitir una recomendación a favor o en contra de inmunomoduladores, ¿bien? Y no hay evidencia que permita recomendar a favor o contra el uso de plasma convaleciente. También lo dijo esto la doctora Buttazzoni. Solo se incluyen a pacientes en protocolo o dentro de un protocolo de tratamiento para el uso de plasma fresco. El remdesivir, hasta hoy, la evidencia que hay es de baja certeza. No hay evidencia disponible para decir el rol que asigna al remdesivir en tratamiento de COVID. Es muy baja, ¿sí? De muy baja certeza, que no es posible, bueno, con esto no sería posible establecer si es efectivo, y si lo fuera, no se puede determinar si la relación qué relación entre beneficio y costo. ¿Mm? Hay todavía estudios en curso de ellos. Hay un estudio publicado hace poco que lo hicieron en Estados Unidos, que demostró que remdesivir reduce significativamente, reduciría el tiempo de recuperación, y al contrario de lo que dice un estudio chino, que no encontró ningún beneficio significativo. ¿Sí? No se ha estudiado el remdesivir para pacientes en el ámbito ambulatorio. La efectividad y seguridad del plasma convalecientes para reducir la progresión de la enfermedad de riesgo de muerte tampoco tiene evidencia firme, ¿sí? No permite definir si el uso de plasma como parte del tratamiento de pacientes hospitalizados puede reducir el riesgo de progresión de enfermedad o mortalidad, ¿sí? Y no se ha establecido el tiempo de inicio, la dosis y la duración del tratamiento, ¿sí? Para alcanzar mayores niveles de anticuerpos en pacientes receptores, ¿sí? Los datos disponibles hasta el momento no son concluyentes, no permiten medir con seguridad el beneficio y el riesgo de terapias con plasma de convaleciente o inmunoglobulina hiperinmune en pacientes COVID. ¿Sí? Habrá que esperar el resultado de 22 ensayos que están en curso. Hace poquito, el 15 de octubre, se publica un preliminar sobre el Solidarity Trials, ¿sí? Que concluye, ¿sí? Un estudio de los más grandes que hay sobre la terapéutica COVID-19, que ha generado evidencia concluyente sobre la efectividad de tratamientos de COVID. Los resultados provisionales, ¿sí? Esto es un laburo coordinado por la OMS, indica que los regímenes de remdesivir, hidroxicloroquina, liponavir, ritonavir e interferón tienen poco o ningún efecto sobre la mortalidad a los 28 días o sobre el tiempo de hospitalización en pacientes COVID. Hasta ahora, y con trabajos finalizados sobre distintos esquemas terapéuticos, no hay evidencia que apoye los siguientes tratamientos: acitromicina,
plasma de convalecientes, interferón, ivermectina, liponavir, ritonavir, ribavirina, tolisizumab. La profilaxis no ha demostrado que haya mejoría de la mortalidad del uso de la enoxaparina, pero sí está demostrado que disminuye los eventos trombóticos, ¿sí? Y que su uso quedaría restringido a pacientes que inicien ventilación mecánica. Continuará, o sea, hasta acá esto como evidencia, y después ivermectina y una serie de otras opciones terapéuticas que se han mencionado no tienen trabajos que al menos hayan finalizado y hayan arrojado datos sobre la validez o no de su uso, o sea que por eso no los consideré en la revisión. Muchísimas gracias, y nos dejó claro varias cosas que ya había hablado Natalia. No sé si hay una pregunta, en realidad, disculpa, de Paula, la eficacia del plasma. Paula, ¿me escuchas? Sí, sí se la escucha. Quería mostrar unas cuantas diapositivas sobre los corticoides y la evidencia que hay. Es una revisión que hicieron de los británicos, y un poco a partir de esto la OMS pregonó el uso de los corticoides, ya que hay suficiente evidencia que muestra reducción de la mortalidad. El estudio sobre el que se basa fundamentalmente sobre el recovery. Está medio lenta mi compu hoy, como corresponde. Este ensayo hecho, evaluó, digamos, la revisión hecha sobre el uso de los corticoides se basó en 7 ensayos realizados. El recovery es de mayor población, sobre la mayor población, y los otros 6 estudios sobre 700 pacientes. ¿Sí? Y este fue el único que informó datos de mortalidad en pacientes con COVID grave y no grave. Estos serían los estudios, y esto viene un poco también a lo que decían, si la dosis de corticoide era 6 miligramos u 8. En realidad se han hecho estudios con otras dosis y otros corticoides, hidrocortisona, metilprednisolona, ¿sí? A distintas dosis, en distintos esquemas, distinta cantidad de días. Estas han sido las intervenciones sobre las que se han hecho. Los puntos finales de todos los ensayos informaron mortalidad de 28 días, ¿sí? Excepto uno que lo hizo a los 21 y otro a los 30. Bueno, el recovery además tenía una rama que evaluaba acitromicina, tolisizumab, plasma de convalecientes. Un ensayo grande, aleatorizado, controlado, ¿sí? Sobre pacientes hospitalizados con COVID. El total de pacientes en el estudio fueron de 11.500 que se aleatorizaron a recibir algunos de estos tratamientos, ya sea liponavir, ritonavir, dexa, hidroxicloroquina, citro, plasma, tolisizumab. Y en la rama que estudiaba corticoides, ¿sí? Cotejado contra el manejo habitual, 2.104 pacientes contra 4.321 de manejo habitual, y el punto final ahí fue la mortalidad de 28 días. Bueno, los pacientes de manejo habitual, la mortalidad de 28 días, mayores en quienes recibieron ventilación mecánica, intermedia entre los que solo requirieron oxígeno, y fue menor en quienes no recibieron intervención respiratoria. En los que recibieron dexametasona, la reducción de la mortalidad en la tercera parte de pacientes en quienes recibieron ventilación, la quinta parte en quienes solo recibieron oxígeno, y no halló beneficio en aquellos pacientes que no requirieron soporte respiratorio. Bueno, en general, la conclusión fue que la dexametasona redujo la mortalidad a 28 días, ¿sí? Es importante reconocer que no se encontraron evidencia de beneficio en pacientes que no requirieron oxígeno y no estudiaron pacientes fuera del ámbito hospitalario.
Las incertidumbres todavía serían, bueno, el efecto a largo plazo de los corticoides sistémicos, los efectos clínicos de los corticoides sistémicos en pacientes con COVID no grave, eso no está estudiado, sobre todo en el ámbito ambulatorio, ¿sí? Y los efectos de corticoides, por ejemplo, sobre la replicación viral, y bueno, hay poblaciones que acá no están representadas. Yo trabajo en una maternidad y sobre pacientes embarazadas y no hay evidencia de esto todavía. Bueno, no sé si he sido claro, no sé si les quedó algo de todo lo que dije, pero bueno, hasta acá es lo que quería mostrarles. Sí, muy claro, Doc. Lo que sabemos es que sí, las incertidumbres son más que las certezas que tenemos desgraciadamente de manejo de pacientes COVID. Si bien se va disminuyendo la brecha y por ahí son más las cosas que se saben, todavía nos falta mucho por aprender en este recorrido. Había una pregunta de uno de los residentes sobre la eficacia del plasma. No, el plasma, bueno, no tiene evidencia, o sea, no hay evidencia firme o fuerte sobre que su uso sea de beneficio o para recomendarlo a favor o en contra. No hay evidencia todavía firme sobre el uso de plasma. El momento de aplicarlo tampoco se ha establecido, la dosis todavía no está establecida. Hay 22 ensayos que todavía están en curso. El que se había hecho en Córdoba, creo que, perdón, en Buenos Aires, en el italiano, sobre una población de 300 y pico de pacientes, los resultados han sido no concluyentes, o sea, no a favor del uso de plasma, o sea que lo que hablaba recién y comentaba la doctora Botazzoni, que al principio y en medio de la ola de todo esto, hemos recurrido a un montón de esquemas terapéuticos sin un protocolo claro y sin evidencias, por una cuestión de que la corriente nos llevó y, bueno, hicimos lo que pudimos. Al día de hoy el uso de plasma se hace bajo protocolo. Si uno solicita plasma para un paciente, lo tiene que hacer para incluirlo e incorporarlo en un protocolo. Otra pregunta del chat es la evidencia disponible del uso del ibuprofenato. Yo no encontré evidencia firme y clara y no encontré trabajos así que estén concluidos o que hayan arrojado algún informe preliminar. No encontré nada de ibuprofeno. Creo que es muy de nuestro ámbito y está todo bajo protocolo. O sea, todavía no hay conclusiones sobre ello. De ivermectina, lo que hay son trabajos hechos in vitro con dosis de ivermectina en rango de toxicidad. De 10 a 20 veces la dosis que se usa en los esquemas terapéuticos para lo que se usa habitualmente la ivermectina. Una cosa que comento y que me parece que uno debería tener cuidado es las indicaciones off-label, o sea, las indicaciones fuera de etiqueta. Hay muchos tratamientos que se han empezado o que se han pregonado para el uso de COVID que están fuera del uso habitual de esa medicación, que no han sido probados, o sea, que están en el mercado los medicamentos probados para una determinada patología y que se desvía el uso hacia el tratamiento de COVID. En eso hay que ser muy cuidadoso por los riesgos de la seguridad de esa medicación. Entonces, al estar fuera de etiqueta, uno puede caer fácilmente en problemas de seguridad de esos medicamentos. Otra pregunta es ¿cómo es el manejo de corticoides en pacientes diabéticos? Bueno, eso lo explicó la doctora Botazzoni. Nosotros también hemos visto en el hospital debut diabéticos en pacientes COVID. Y obviamente que dependiendo del estado metabólico del paciente y del manejo previo y cómo llegaron a ese momento, a esa instancia con el control de su diabetes, es con, bueno, el perfil glucémico, las correcciones metabólicas que correspondan y el uso intensificado, ¿no?, de insulina, de insulinoterapia. Depende de cada caso.
Eso es más una cuestión muy artesanal o muy de cada paciente. Una consulta. ¿Cómo está, doctor Tula? Hola, Ezequiel. ¿Cómo está? Conozco a usted. ¿Cómo? El Tuero es más famoso que... Todos lo conocen a Tuero. Es el residente de la Orsusa, lo conoce el doctor Tula, es mi residente ahora. Hasta yo lo conozco, y no de la Ah, mira vos. yo no la conozco. Estuvo con nosotros. No, la Ezequiel. pregunta va orientada al tema de la profilaxis con enoxaparina y también para la doctora Butazzoni. Porque, digamos, como profilaxis, yo tenía entendido que se usaba 0,5 miligramos kilo de cada 24 horas, o bien se estandarizaba una dosis de 40 cada 24. Pero visto que en la tabla que usted presentó y también el doctor Tula presentó que se usaba 60 cada 12 y también según el valor de dímero D, eso no sé si hay alguna evidencia o se está haciendo, como dice, medio a los chamanes. Pura chamanería. Sí, coincido. A los chamán o a los doctor Cureta, no hay, digamos, no hay evidencia muy clara al respecto. Las dosis que nosotros usamos en nuestro ámbito, por ahí no coinciden con lo que nos decía la doctora Butazzoni. Nosotros usamos las dosis habituales, siguiendo los parámetros o las tablas de riesgo para fenómenos trombóticos que tengan las pacientes. No se olvide que manejamos nosotros en nuestro hospital, sobre todo embarazadas y puérperas. Salvo en la paciente hospitalizada grave, en la que de entrada podemos usar, nosotros de entrada en COVID no usamos enoxaparina, salvo que la paciente reúna criterios para, ya sean mayores o menores, para decidir una tromboprofilaxis. Sí, son más que nada, digamos, lo que se evalúa, digamos, a nivel del hospital, son guías con baja evidencia científica a nivel europeo, sobre todo por el estudio, digamos, del riesgo de trombosis y el valor del dímero D. Como lo dije, o sea, el enox en sí, como dijo el doctor también, no tiene, digamos, evidencia científica que prevenga o que mejore, o que si vos le pones 40 cada 12, que sería una dosis ampliada, cuando el paciente tiene más de 1500 de dímero D, le vaya mejor que si le pones 40. Es una realidad. Es algo carísimo, y pasa, digamos, en el hospital que a veces, como pasó este fin de semana, no teníamos enoxaparina. Entonces, pero bueno, ya fue una cuestión de que se protocolarizó, y la Sociedad de Infectología en su guía también lo protocolarizó más o menos parecido. Nosotros tenemos alguna variación, también según el peso y el valor del dímero. Pero es evidencia cero, digamos, es guía de práctica de la Sociedad de Hematología, en Favaloro también lo hicieron igual, pero es como todo, digamos, no está realmente demostrada la eficacia de hacer una forma u otra. Se protocolarizó así, y como decía, se bajó el tema de que teníamos que hacer algo, quedó. Pero es una buena cosa a plantear si realmente vale la pena por el costo, el beneficio del paciente. De acuerdo. Bien, gracias. No sé si alguien más. Yo quería preguntar al doctor Tula cómo les va con las embarazadas. Fue una población que nosotros no vemos, digamos. Bueno, nosotros en el hospital al principio teníamos alta mortalidad. No. Pero altísima, o sea, no te puedo decir en números porque no lo sé, pero de que yo llegaba y tenía que hacer 3 centrífugas de punción todos los días, era así. Y en ese momento iba en el registro como sospechoso porque no teníamos las PCRs. Pero si uno se pone a evaluar así bastante también mágico pensamiento, tuvimos altísima mortalidad. La pregunta fue sobre... Las embarazadas, digamos, hacen formas graves
ingresan, digamos, la forma del COVID en la paciente embarazada difiere del COVID en una paciente no embarazada. A ver, la paciente embarazada, hasta acá, los trabajos que hemos visto, en nuestro medio, no hemos visto formas graves. Sí, puntualmente puede darte 2 o 3 casos de situaciones de llegado al respirador. Tenemos un óbito en una paciente durante el puerperio. Durante el embarazo, por lo general, no hemos visto gran compromiso. Pero a medida que avanza el embarazo y hacia el tercer trimestre del puerperio es cuando más puede estar la paciente, en los casos que hemos visto de mayor criticidad. Sobre los resultados, fetales, sobre los resultados sobre el embarazo, no hemos visto que haya gran compromiso, que más o menos coincide con lo que se ven en series publicadas. Por ejemplo, los chinos tienen una serie de casos publicados sobre 1000 y pico de pacientes, en donde tenían una muy baja mortalidad. Y si lo comparo con la anterior pandemia, comparando con la anterior pandemia de la gripe A, sí hemos visto ahí embarazadas con gran compromiso, y sí hemos visto una mayor mortalidad que por COVID. No sé si respondo algo a tu pregunta. Sí, sí, sí. Otra pregunta en el chat. ¿Cómo es es para el doctor Tula? ¿Cómo es el protocolo cuando llega un TDP con COVID positivo? Era un trabajo de parto. Eso debe ser. Las abreviaciones. Sí. Hay chicos de obstetricia también acá, Doc, si quiere, para que... Bien. Nosotros en la guardia hemos armado una guía clínica que permite activar protocolos apenas ingresa, y se evalúa en forma conjunta con un clínico que está en de guardia, en un sector preparado para tal fin. Prioridad de atención tiene el cuadro clínico sobre el trabajo de parto. En ese caso, si lo que se prioriza es la atención de la cuestión obstétrica, pasa al centro obstétrico, al sector adecuado para ello, se realiza el trabajo de parto, y ahí, bueno, se encarga la gente de obstetricia de hacer el manejo tanto del recién nacido por parte de neonatología como de la madre. Le hacemos el hisopado de ingreso y se hace tanto PCR en mamá y bebé, y de acuerdo a los resultados se ve si se puede aconsejar la lactancia en el momento después del parto. Más o menos ese sería el manejo de cuando llega con trabajo de parto. A nosotros se nos planteaba siempre porque muchas veces tenemos la situación de pacientes que llegan oligosintomáticas o muy poco sintomáticas, y que llegan con un problema obstétrico, no necesariamente por el COVID, pero con algunos síntomas o escasos síntomas, y bueno, debemos priorizar la atención de la cuestión obstétrica siguiendo siempre el circuito de COVID. Hemos llegado a tener en el peor momento, entre agosto y septiembre, habilitación, dispuesta 10 camas, terminamos ahí habilitando 14 o 15, y en el tercer piso del hospital llegamos a habilitar 4 camas inicialmente, y terminamos habilitando otras 15, no solamente por la cuestión del COVID en sí, sino por pacientes con patología o con cuestión obstétrica, que además traían una PCR positiva, estuvieron en contacto estrecho con familiares positivos, lo que nos llevó a una alta demanda de camas, no necesariamente por patología COVID. Bueno, la verdad que un lujo, Doc, tenerlos, así que bueno, si no hay ninguna pregunta, les agradecemos la participación, y Teo, vos das los avisos parroquiales, las fechas de los próximos encuentros, y también esto va a quedar en plataforma, la información la vamos a tener accesible a los residentes que quieran consultar de nuevo las clases,
y la clase está grabada, así que ya vamos a pasar también el link para que puedan acceder. Vir, ¿vos querés decir algo? No, agradecerles a Natalia, a Hugo, a Gaby también, por compartir con nosotros estos espacios docentes, a todos los residentes. Sabemos que son tiempos revoltosos, digamos, que se nos hacen a veces difícil por la cuestión personal, por la cuestión laboral. Valoramos especialmente cada participación. Y como siempre decimos que por ahí ustedes son muy conocidos para algunos residentes, pero por ahí para otros no tanto, y entonces en estos espacios hacerse visibles ante más profesionales de salud pública también amplía redes, se suman como posibles personas a quienes consultar, a quienes acercarnos, así que bueno, muchas gracias a todos. Bueno, gracias. Bueno, yo nada más aviso parroquial, como diría Laura, los próximos interresidencias, que nos quedan 2 hasta el final de año, son el lunes 16 de noviembre, para que agenden, y el final el lunes 14 de diciembre. No sé si hay algo más. Creo que ya estamos, ¿no? Sí, el horario siempre va a ser de 14 a 16, y de todas formas vamos a estar repitiendo la información con los instructores, y bueno, por otras vías para que llegue el recordatorio. Bueno, muchas gracias a todos. Buena tarde para todos. Hasta luego. Chao. Chao. Chao, hasta luego. Chao, gracias. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Nati. Chao, Nati. Chao, Hugo. Chao. Nos vemos, gracias. Nos vemos.